es un tema que se estudiaba muchísimo y había una comprensión general del tema. Si usted ve algo nuevo, no es nuevo, más bien estamos desempolvando verdades que ya Dios mostró. Y esto es algo muy hermoso. Quiero que vayan a Apocalipsis 11. Las 7 trompetas están en Apocalipsis 8, 9 y 11. Ahí están las 7 trompetas. En el 11 está la séptima trompeta. ¿Por qué puse acá la séptima trompeta? Porque para entender la importancia del tema. Vea lo que dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea que la séptima trompeta termina con el momento en que los reinos de este mundo son conquistados finalmente por Cristo. Él recibe el reino. Y en Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esa es la conclusión de las 7 trompetas. Ahora, acá vemos un versículo donde en la séptima trompeta Dios está tomando los reinos de este mundo, dice que han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y eso nos recuerda el momento culminante de Daniel 2, cuando dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces, mis hermanos, nosotros en el mundo adventista conocemos mucho esta profecía de Daniel 2, conocemos bastante sobre el papado. De hecho, si vemos esta imagen, las piernas de hierro representan Roma y luego Roma dividida hasta que viene Cristo. Ahí está Roma en las dos fases, aunque no se explica ahí, sino que se explica en Daniel 7, donde viene el cuerno pequeño, que es Roma papal. La segunda fase de Roma, el cuarto imperio, y después del cuarto imperio viene el quinto, que es el reino eterno de Cristo. Ahora, cuando nosotros hablamos del poder turco, yo no sé si alguno de ustedes vio cuando yo hice una publicación en redes sociales, y los comentarios que se hicieron. No, el rey del norte no es Turquía, es el papado. Eh, ¿Quién es Turquía? No es nadie. En cambio, el papado sabemos que es el que va a dominar y demás. Bueno, en realidad, el poder turco aparece en la profecía justo años después de que el papado se sienta en el trono, que es por ahí del 538. Surge los maometanos con Mahoma en el sexto siglo, y luego surge el poder turco, que viene también en la línea de los maometanos, y Dios los utiliza para castigar a una religión apóstata papal. Entonces, son tanto el papel del papado como el papel de Turquía en la profecía son paralelos en muchos sentidos. No es que si yo digo, ok, el rey del norte, lo que vimos en el diálogo anterior, el rey del norte es Turquía, ya eso es decir que el papado no va a tener un papel importante en la profecía, no, nada más fuera de la realidad. Simplemente es ver qué papel cumple. Y precisamente las trompetas lo que anuncian es la caída de ese cuarto imperio para dar paso al siguiente. Eh, Vamos a pasar acá. Ok, esta cita es importante, esta cita de la hermana White. Ella dice, tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros. Acá ella dice que las trompetas van a sonar en el futuro, pero también ella validó la interpretación de que las trompetas sonaron en el pasado, o sea, es una profecía de doble cumplimiento. Y para uno entender esto,
una de las historias que más ayuda a comprenderlo es la historia de cuando se toma Jericó. Ellos iban a entrar a Canaán y una de las ciudades que se oponía a que entraran a la Canaán terrenal era Jericó. ¿Recuerdan lo que se les mandó a hacer? Es más, quiero que vayan a Josué capítulo 6, la toma de Jericó. Dice, pero Jericó estaba cerrada desde el versículo 1, bien cerrada por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tus manos a Jericó y a su rey junto con sus hombres de guerra. Las trompetas tienen que ver con guerras. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Eso haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero o 7 trompetas. ¿Verdad? Hacían la función de trompeta. Entonces, para no leer toda la historia, usted lo puede leer. ¿Cuál fue la instrucción a ellos? El primer día, los hombres de guerra y los sacerdotes le daban la vuelta a la ciudad. Y lo que estaban anunciando era la caída de Jericó, a son de trompeta, la conquista de Jericó. Llevaban las 7 trompetas, sonaban una vez, una vuelta, regresaban a sus tiendas. El siguiente día, lo mismo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Pero el séptimo daban 7 vueltas y sonaban las trompetas 7 veces. Y esa es una ilustración de lo que pasó antes de entrar y conquistar la Canaán terrenal. Y es muy apropiada para entender que en el caso de las trompetas ya se cumplieron en el pasado 6, estamos bajo la séptima, pero bajo la séptima vuelven a sonar las trompetas. Por eso la profeta dijo, solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará una trompeta tras otra. No podemos llegar a decir, no, no se cumplieron en el pasado, es en el futuro porque la hermana White dice eso, no, la profecía no se contradice, se complementa y en este caso sería una profecía de doble cumplimiento. Ahora, este material que está en esta presentación y se los voy a compartir, el PDF, para que ustedes lo puedan ver con detenimiento, es tomado textual del libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia en inglés, The Bible Readings for the Home Circle. Este es el de 1915, o sea, el año en que murió la profeta. Vean lo que se estaba enseñando. ¿De qué tratan estas trompetas? Dice, las guerras, las conmociones y los trastornos políticos que resultan en la disolución y caída del Imperio Romano. Las primeras 4, la caída de Roma Occidental. La quinta y sexta, la caída de Roma Oriental. Y la séptima, la caída final de Roma en su sentido más amplio o de todos los reinos del mundo. Una trompeta es un símbolo de guerra. Jeremías 4, 19, 20, Joel 2, 1 al 14. Y le voy a pedir al hermano John si me puede leer estas 2 citas, por favor, para que vean que una trompeta es un símbolo de guerra. Hermano, no está mi esposo, pero yo ya lo puedo leer. Ah, bueno, adelante, hermana, gracias. Bueno, ¿de qué tratan estas trompetas? Las No, guerras, hermana, las perdón, como sería las citas bíblicas nada más que están al lado derecho, por favor. Jeremías 4:19. Ajá, gracias. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Muchas gracias, hermana. Esos textos son claros, hay muchos. La trompeta es un símbolo de guerra, entonces las trompetas tienen que ver con guerras. Vimos que las primeras trompetas, las primeras 4, anuncian la caída del imperio de Occidente, romano de Occidente, y las siguientes 2 del imperio de Oriente. Esto que ven acá
es un cuadro resumen que está en este libro, Bible Readings for the Home Circle, de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Bueno, está en inglés, no lo he, pues, no he tenido todavía el tiempo para hacerlo en español, pero si usted ve los números del 1 al 4, son las trompetas que dice acá, caída, downfall of the Western Rome, caída de Roma eh, occidental, del oeste. Primera trompeta, segunda, tercera, cuarta, y vienen invasiones y ataques. Aquí viene el nombre del líder, acá Alarico, Genserico, Atila, Odoacro. Alarico, el rey de los godos, Genserico de los vándalos, Atila de los hunos, Odoacro de los érulos, fueron tribus bárbaras que invadieron Roma. En el caso de esta primera, fue una invasión desde el norte. Esta otra, la segunda, fueron invasiones principalmente por mar. Esta tercera, nada más menciona que fue invadido el imperio del oeste por los hunos. Y en esta cuarta se menciona que el último emperador del imperio romano, donde estaba la capital antes de que la pasaran a Constantinopla, el último emperador fue destronado. Esas son las primeras cuatro trompetas. Luego vienen la quinta y la sexta. La quinta y la sexta tienen que ver con el poder otomano. Vean que acá menciona a Mahoma y a Othman, que fue el primer rey de los otomanos. Y aquí menciona los cuatro sultanatos en que se dividía el imperio otomano, que eran Iconio, Bagdad, eh, Damasco y, de hecho, esto se mencionó mucho ahora que cayó el régimen sirio. Damasco, ay, se me va el otro nombre, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, vean que la quinta y la sexta trompeta tienen que ver con los turcos. Y viene acá mencionado que lo que causa es la caída de Roma del, del otro lado, o sea, del este. ¿Ok? Cuando se toma Constantinopla. La séptima trompeta, es más, a estas tres trompetas se les llaman ayes, porque pasa un ángel diciendo, ay, 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 de los moradores de la tierra por los tres toques de trompeta que hacen falta. O sea que iban a ser peores los conflictos y los derramamientos de sangre que estos primeros cuatro que fueron terribles. Entonces, este es el primero, este es el segundo, y la séptima trompeta es el tercer ay, que esta es la que tiene que ver con nosotros. Eso lo vamos a ver. Vamos a verlo bien rápido. Acá está la primera trompeta. Este es Alarico, el rey de los godos. Dice Apocalipsis 8:6, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Aquí viene la explicación. Esto de la tercera parte que es, se menciona mucho en la explicación de las trompetas, y es porque el imperio fue dividido en tres partes. Constantino dividió el imperio y se lo heredó a tres de sus hijos, Constantino II, Constante y Constancio II. Entonces, esos ataques de las tribus bárbaras muchas veces iban orientados a una de esas terceras partes. Eso es lo que explica acá. Luego, acá vemos el mapa. ¿Ok? ¿Y qué se van a meter dos? Perdón, ¿alguien quería comentar o preguntar? Ok, parece que fue que se le abrió el micrófono. Vea cómo lo comenta acá en este libro, Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Dice, esta trompeta describe la primera gran invasión a la Roma antigua o occidental por los godos bajo Alarico, desde el 395 hasta el 410. En el año 408 descendió sobre Italia, la tercera parte del medio, saqueando e incendiando ciudades y masacrando a sus habitantes. Gibbon, un historiador inglés, en su libro Decadencia y Caída del Imperio Romano, dice, la unión del Imperio Romano se disolvió, su genio fue humillado en el polvo, y ejércitos de bárbaros desconocidos procedentes de las regiones heladas
del norte habían establecido su reinado victorioso sobre las provincias más hermosas de Europa y África. Se menciona eh, granizo y fuego mezclados con sangre. Esto del granizo es porque desde donde venían era en regiones heladas. Estos atacantes venían de las regiones heladas del norte a atacar el imperio. Y así, cada palabra, cada símbolo que hay en esos capítulos tiene una explicación. Acá obviamente por el tiempo no lo podemos ver todo. Inclusive en este libro de las hermosas enseñanzas de la Biblia lo toca muy por encima. El libro que lo toca a profundidad es Daniel y Apocalipsis, en este caso la parte de Apocalipsis, escrito por Urias Smith. Ok, es eso con la primera trompeta. La segunda fue la invasión de los vándalos al mando de Genserico y fue una invasión naval. Y es interesante que se menciona a la tercera parte del mar y fue una invasión por mar. Aquí está el versículo, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces viene la explicación. Describe las invasiones y conquistas de los vándalos bajo el terrible Genserico, primero de África y más tarde de Italia desde el año 428 hasta el 476. De hecho, en el año 476 es donde se data la caída y la desmembración final del Imperio Romano de Occidente. Sus conquistas fueron en gran parte por mar. Y escuchen esto, en una sola noche, cerca de Cartago destruyó a fuego y espada a más de la mitad de la flota compuesta de 1.113 barcos y más de 100.000 hombres. Eso está también en los escritos de este historiador inglés, Gibbons. Luego viene la tercera trompeta, Atila. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Acá se mencionan los ríos, el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Cuál es la explicación? Bueno, acá viene, las invasiones y conquistas hostigadoras de Atila el I se predicen aquí. Se caracterizaron por el fuego, la espada y el saqueo a lo largo del Rin. El Rin es un río. Y vea que la trompeta estaba enfocada en los ríos. Acá viene una descripción de los destrozos, pero vean, hermanos, que eran conquistas. En ese momento, el Imperio Romano había estado ya por varios siglos dominando el mundo. Y entonces vienen poderes externos, en este caso tribus bárbaras, a atacar el imperio, ese cuarto imperio, que después solo viene un quinto, que es el de Cristo. Entonces es el inicio de la caída. Cada trompeta anuncia la caída del cuarto imperio y el, la- el paso al quinto imperio en el cual Cristo va a ser el rey. Cada trompeta se hace un anuncio de que está cayendo, está decayendo ese cuarto imperio que es Roma. En sus dos fases, las primeras cuatro atacan la Roma pagana y las siguientes tres atacarán la Roma papal. Ok, acá viene la cuarta trompeta, Odoacro, líder de los Érulos. Dice en Apocalipsis 8:12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esta trompeta nos lleva a la caída de la Roma occidental en el año 476 después de Cristo, cuando los bárbaros érulos, bajo el mando de Odoacro, tomaron posesión de la ciudad y cetro de Roma y el gran imperio que había sido hasta entonces la emperatriz del mundo, fue reducida a un pobre ducado tributario del exarca de Ravenna. Sus luminarias o gobernantes civiles fueron golpeados y dejaron de brillar. Italia se convirtió de hecho en una provincia del imperio de Oriente. O sea, la parte occidental ya dejó de ser un gobierno autónomo que más bien dominaba otras provincias y se convierte más bien en una provincia. ¿Ok?
Entonces, esas son a nivel general las primeras 4 trompetas que fueron conflictos militares que causaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahora vamos con la quinta, la sexta y la séptima. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no esté quedando claro o algo que les gustaría aportar? No, todo, vamos bien hasta acá. Ok. Vean los años acá, del 395 al 476 son las primeras 4 trompetas. Y luego del 622 a 1840 son la quinta y la sexta. Vamos a ver qué fue lo que sucede ahí. Vamos con la quinta. Dice, después de la caída de la Roma occidental, ¿qué poder en Oriente surgió para hostigar e invadir el mundo romano de Oriente y Occidente? El maometismo, comúnmente conocido como el poder turco u otomano que surgió en Arabia con Mahoma en el año 622 después de Cristo. ¿Cómo se introduce la quinta trompeta o primera? Apocalipsis 9:1 dice, el quinto ángel le tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esto es interesante. Cuando uno empieza a ver las interpretaciones que algunas personas le quieren dar a las trompetas que van a sonar en el futuro y ven que una estrella cae en el mar o así, entonces empiezan a hablar que meteoritos, que estrellas, que asteroides. Bueno, la aplicación que se dio en el pasado no era así, sino eran aplicaciones que se le daba a líderes, líderes que por su papel brillaban, ¿verdad? Y se les comparaba con estrellas. En este caso, a Mahoma se le compara con una estrella, también a este otro, Atila. Dice, cayó del cielo una gran estrella ardiendo y se refiere esa estrella al líder, Atila. Eso lo menciona acá. Eh, Son símbolos que se utilizan. Apocalipsis está plagado de símbolos y uno podría pensar, bueno, pero ¿será que se estaban interpretando correctamente o fue algo que se les ocurrió? No, cada símbolo, la interpretación se buscaba en el contexto inmediato o en otra parte de las escrituras. Por ejemplo, acá estamos hablando ya ahorita de los maometanos, de los seguidores de Mahoma. Se mencionan langostas. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Un texto donde podemos ver qué simbolizaban las langostas. Eh, Habíamos leído Josué 6, pero ahora vamos a ir al siguiente libro, Jueces 6, y se menciona que habían unos pueblos que estaban atacando al pueblo de Israel y se les llama que eran como langostas. Y esos pueblos eran los madianitas, los de Amalek y los hijos del oriente, se les llaman, que de hecho de ahí vienen los musulmanes. Vea lo que dice. Vamos a ver. Dice Jueces 6, los hijos de Israel, versículo 1, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Vea que tiene que ver con guerra. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y ganados subían como una inmensa nube de langostas. Una inmensa nube de langostas. Entonces, textos como estos fueron eh, los que han estudiado estas profecías por mucho tiempo y los líderes de pioneros del movimiento adventista
justo, de hecho, antes de que surgiera la Iglesia Adventista en tiempos de Miller, con textos como estos de diferentes partes de la Biblia y del mismo Apocalipsis se fue dando la interpretación para ir entendiendo, bueno, ¿qué nos quiere decir Dios acá? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Entonces, acá estamos viendo solo algunos, pero cada palabra tiene un simbolismo que se le dio y nos ayudó a llegar a estas conclusiones. Entonces, la quinta trompeta representa a los maometanos. Dice, Atila está simbolizada por la estrella de la tercera trompeta. Mahoma por la estrella de esta trompeta. El pozo sin fondo, sin duda, se refiere a los páramos del desierto de Arabia. No es como dicen algunos, es que el pozo del abismo, el ángel es Satanás y el pozo del abismo es el mar y ahí están los demonios. Todo eso son interpretaciones fantasiosas, filosóficas, que no tienen un fundamento en un escrito está. Parecieran tenerlo, pero no lo tienen. Nosotros tenemos en la historia la interpretación correcta. Dice, de donde brotaron los maometanos o sarracenos de Arabia, como enjambres de langostas. El oscurecimiento causado por el humo de este pozo representa adecuadamente la propagación del maometismo y sus doctrinas sobre Asia, África y partes de Europa. Su poder como escorpiones se ve sorprendentemente en su vigorosa y rápidos ataques y derrocamiento de sus enemigos en gran parte de España, en el norte de África, Egipto, Siria, Babilonia, Persia, en el norte de la India. Vea todo lo que conquistaron. O sea, cuando alguien dice, pero ¿quién es el poder turco? Bueno, ahora tal vez no es nadie, aunque ahora también tiene mucho poder todavía. Pero ¿quién fue? Y eso es lo que nos presenta la profecía. ¿Quién fue? Y ahora la profecía lo que nos presenta es que la decadencia final del poder turco va a causar la crisis final que va a venir sobre la tierra. Y es porque ese poder turco, hay un movimiento que está profetizado, especialmente en Daniel 11:45, donde dice que los turcos o el rey del norte, como le llama en Daniel 11, van a pasar su palacio a Jerusalén. Y ahí va a llegar a su final este poder. Pero es un poder que se extendió de forma impresionante. Vean todos los lugares que se menciona que conquistaron. El norte de la India y porciones de Asia Central se extendieron a la exclusión más o menos perfecta de las costumbres, el habla, el culto nativos, las costumbres, el idioma y la religión de los conquistadores árabes. Muy bien. Ahora, esto es interesante. ¿Qué orden se le dio a estas langostas? El versículo dice, y se les mandó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni cosa verde, ni árbol alguno, sino solo aquellos hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Vean qué interesante la explicación que daban los pioneros y que está en el libro también de Urias Smith. Dice, cuando las tribus árabes se reunieron para la conquista de Siria en el año 633, el califa Abu Bakr, sucesor de Mahoma, instruyó a los jefes de su ejército para que no permitieran que su victoria fuera manchada con la sangre de las mujeres y de los niños, para no destruir ninguna palmera, ni quemar cualquier campo de maíz, para no cortar árboles frutales, ni hacer ningún daño a lo ganado, y para salvar a aquellos religiosos que viven retirados en monasterios y se proponen servir a Dios de esta manera. Eh, Ustedes saben que en la guerra, dependiendo de quién esté atacando, lo que es destrucción y todo queda arrasado. Vean, por ejemplo, lo que ha pasado en Gaza, ¿verdad? No perdonan niños, civiles, hospitales, pero es interesante que acá se cumplió la predicción perfectamente, pero a pesar de que estaban salvando mujeres, niños, cultivos, animales, vea lo que dice, la instrucción que se les dio. Encontrarás a otra clase de personas que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que tienen coronas afeitadas, o sea, los sacerdotes católicos. Asegúrate de partirles el cráneo y no les tengas misericordia hasta que se conviertan en maometanos o paguen tributo. En esto, el maometismo en sí mismo, una religión falsa, se revela como un azote para el apóstata cristianismo. En poco tiempo ellos, los sarracenos maometanos, habían arrebatado a los arios todas las principales tierras semíticas antiguas, Palestina, Siria, Mesopotamia, Asiria, Babilonia,
y a esto se añadió pronto Egipto. Esto está en la Enciclopedia Británica. Ok. Eh, bueno, son las 7:50. Eh, Vamos todavía por la quinta y ahora vamos a tener la presentación del hermano Gerardo Guaymín de Honduras, entonces voy a ir concluyendo. Quiero saber si hasta acá hay algo que no está quedando claro o hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Ok, muy bien. Vean que en la quinta trompeta, si ustedes ven aquí el gráfico resumen, se menciona a Mahoma, que lo acabamos de ver, y se menciona a Othman. Othman fue el primer rey. Eh, Dice, ¿qué se decía? Tenían esas langostas sobre ellos, tenían un rey, dice el versículo 11. Sobre ellos, que es el ángel del abismo, cuyo nombre en la lengua hebrea es Abadón, pero en lengua griega tiene su nombre Apolión, un destructor. Y este carácter destructor lo obtuvo este imperio especialmente cuando este señor Othman llegó al poder. Después de un rey que se llamó Temujin, que también contribuyó muchísimo, más de un siglo después, le siguió el más permanente imperio tártaro fundado por Othman, comúnmente conocido como el Imperio Otomano y gobernado por el sultán. Desde el principio, la gran característica del gobierno turco ha sido la del destructor. Ok, acá se menciona eh, esta guerra de los turcos contra el Imperio Bizantino, en que se menciona que derramaron la sangre de 130.000 cristianos. Se le llama un sacrificio agradable al profeta árabe y ellos en sus oraciones y en sus exposiciones muchas veces se menciona que los judíos y demás los presentan como sacrificios a su profeta, a Mahoma. Luego en el año 1058 le arrebataron Tierra Santa a los sarracenos y eso ocasionó las cruzadas, pero nunca fueron fructuosas las cruzadas. Ahora, quiero que vean esto. Bueno, es que esto sí eh, requiere un poquito más de tiempo explicarlo, pero en resumen, en estas trompetas se mencionan dos periodos, uno de 5 meses, que 5 meses, aplicando el principio de día por año, son 150 días o años. Vamos a ver, dice, fue el 27 de julio del año de 1299, dice Gibbon, que Othman invadió por primera vez el territorio de Nicomedia, en Asia Menor, y la singular exactitud de la fecha, añade, parece revelar alguna previsión del rápido y destructivo crecimiento del monstruo. Esta fecha en que invaden el territorio de Nicomedia, que eso es bueno, es en Turquía, cerca de Constantinopla, esta fecha quedó registrada en los libros de historia y cuando este historiador inglés va y revisa la historia, hizo su exposición monumental que está en más de 6 tomos, creo que son 6, no sé cuántos son exactamente, él llega y plasma la fecha así, y él cuando ve los documentos la vio y quedó plasmada. Entonces los estudiosos de la profecía se dieron cuenta que era una fecha tan importante que Dios permitió que quedara ahí registrada. Y desde esa fecha es que se toman los primeros 150 años. Esos 150 años, a partir del 27 de julio de 1299, llegan al 27 de julio de 1449. Durante este periodo, los turcos se dedicaron casi a guerra constante con el imperio griego, que es como se le llamaba lo que quedaba del imperio romano, y sin embargo no pudieron conquistarlo. ¿Ok? Ahí hay un periodo que es importante en la profecía de día por año. Ahora, después de que pasa esto en esa quinta trompeta, viene el siguiente ay, que es la sexta trompeta. Y en esa sexta trompeta, vamos a ver, bueno, quiero enseñarles otra cosa.
Ok, aquí está. Durante la sexta trompeta se menciona otro periodo. Ahí me salté alguna información, pero es para que ir tocando algunos puntos que son clave ya para ir aterrizando. En la sexta trompeta dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para una hora, un día, un mes y un año, para matar a la tercera parte de los hombres. Este es el otro periodo profético que se menciona. Una hora en tiempo profético equivale a 15 días. Un día representa un año, un mes 30 años, un año 360 años. En conjunto suman 391 años y 15 días, el tiempo asignado para la supremacía otomana. Ahora, a partir del 27 de julio de 1449, que es donde terminaba la trompeta anterior, con ese periodo de 150 años, la fecha de clausura de la quinta trompeta, este periodo terminaría el 11 de agosto de 1840. Y hermanos, esto fue lo que los estudiosos de la profecía estuvieron investigando y llegaron a la conclusión, bueno, el poder otomano va a perder su independencia en esta fecha. Y hubo un predicador, Josías Lich, parte del movimiento adventista, que dos años antes de que esto sucediera, publicó que iba a pasar esto en 1840. Y poco tiempo antes mencionó la fecha exacta, 11 de agosto, y se cumplió. Entonces era un movimiento, la gente estaba a la expectativa y se dieron cuenta cuando esto se cumplió que todos estos principios de interpretación, que las langostas, que las estrellas, que eso simbolizaban líderes, que simbolizaban dirigentes, todas las conclusiones que se plasmaron en los libros que nos hacen entender estas profecías eran correctas, porque se cumplió en la fecha exacta de la profecía. Vea lo que dice. A partir del 27 de julio de 1449, fecha de la clausura de la quinta trompeta, este periodo terminaría el 11 de agosto de 1840. En cumplimiento exacto de las palabras de la inspiración, esta fecha marca la caída del Imperio Otomano como potencia independiente. Desgastado más allá de toda esperanza de recuperación en una guerra con Mohamed Ali Pachá de Egipto, estaban en guerra con Egipto, el sultán de Turquía se sometió a los dictados de las cuatro grandes potencias de Europa, Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia, y a través de su ministro Rifat Bey, en ese mismo 11 de agosto de 1840, puso en manos de Mohamed Ali la decisión o ultimátum redactado por estas potencias. Desde entonces, Turquía ha existido solo con la ayuda o el sufrimiento de las grandes potencias de Europa y se le ha llamado comúnmente el hombre enfermo de Oriente. Ahora, esto es la cita que yo les mencioné. La hermana White habla de este notable cumplimiento. Ella dice en el conflicto de los siglos, y con esto voy a ir cerrando para darle al hermano el espacio a su exposición. Dice, en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que de Acoses subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Eso está, él lo escribió, Josías Lich, en Signs of the Times, expositor de la profecía, el 1 de agosto de 1840. Imagínense, hermanos, en el contexto del movimiento adventista, las profecías, Guillermo Miller anunciando para 1843 inicialmente, luego que se anunció para 1844 la venida de Cristo, y viene Josías Lich y anuncia esto 2 años antes, y luego 10 días antes publica estas conclusiones. Imagínense la expectativa de la gente, porque eran conflictos armados que se estaban dando, Turquía estaba en guerra con Egipto y al final
se cumplió lo que ellos estaban explicando como interpretación de la profecía. Y el Imperio Otomano pierde la independencia, pero no deja de existir, pierde la independencia. Y lo que estamos hablando ahora, lo que tiene que ver con nuestro tiempo, es los últimos pataleos, por decirlo así, de la existencia por finalizar del Imperio Otomano. Un imperio que por siglos hizo temblar a las naciones más poderosas y estuvo a punto de conquistar, bueno, conquistó partes de Europa y estuvo a punto de conquistar inclusive potencias de Europa, pero se le puso un freno. Entonces, la profecía lo decía y dice el hermano White, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Y termina hablando de la séptima trompeta, dice, ¿con qué anuncio termina la sexta trompeta? El segundo ay ya pasó, y aquí que viene el tercer ay rápidamente. El tercer ay, o como lo llama acá en inglés, third woe, tiene que ver con nosotros, con el tiempo en el que vivimos. Y ellos hacen la nota, el periodo definido para la sexta trompeta nos lleva a 1840, cuando Turquía perdió su independencia. Su caída final, nosotros entendemos, vendrá en el momento en que se abra la séptima trompeta. O sea que la séptima trompeta, la caída, la séptima trompeta, vean la conclusión que hacen los pioneros acá, hermanos. O sea, esta nota está en el libro Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia, en inglés, de 1915. Es el libro que se estudiaba en todos los hogares adventistas y el 1915 es el año en que muere la mensajera del Señor. O sea, eso es lo que en conjunto se enseñaba. Entonces vean a la conclusión a la que llegan. Esta presentación yo la inicié hablando de la séptima trompeta y acá estamos terminando con la séptima trompeta. Dice, el periodo definido bajo la sexta trompeta nos lleva a 1840, cuando Turquía pierde su independencia. Su caída final, nosotros entendemos, vendrá en el momento en que se abra la séptima trompeta. O sea, está hablando de que la caída final del Imperio Turco tiene que ver con el fin de este mundo. Porque, ¿qué es lo que dice la séptima trompeta? Vamos a ir a donde inicié. Vamos a ver, no la tengo acá. Vamos a devolvernos. Y con esto termino. Vean lo que dice la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y luego dice, y se airaron las naciones. Y esto de la ira de las naciones tiene que ver con las batallas, las guerras en las que Turquía ha estado muy involucrada y seguirá hasta el final. Entonces, mis hermanos, Turquía sí tiene algo que ver con el tiempo nuestro. Ya lo vimos en el diálogo anterior, lo vimos a la luz de Daniel 11. Turquía es el rey del norte, no es el papado. En Daniel 11 el papado es la abominación asoladora. Hoy estamos viendo cómo Turquía en Apocalipsis aparece en las 7 trompetas y tiene que ver con la quinta y la sexta trompeta y también con la séptima, porque como mencionaron los pioneros de nuestro movimiento, lo vuelvo a leer y con esto termino. El periodo definido bajo la sexta trompeta nos lleva a 1840, cuando Turquía perdió su independencia. Ahí solo perdió la independencia. Su caída final, o sea, la de Turquía, nosotros entendemos, vendrá en el momento en que se abra la séptima trompeta. Entonces, mis hermanos, eso es lo que les quería compartir. Voy a darle ahora, bueno,
quiero saber si antes de darle el espacio al hermano Gerardo Guaymín de Honduras, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, puede dar espacio a uno, si alguien lo tiene, y continuamos con él. Están muy callados, hermanos. La idea de esto es que sea un diálogo. ¿O quedó todo claro, hermano José? ¿O no se entendió nada, verdad? O no se entendió nada, eso es lo que me preocupa. Ojalá haya quedado todo claro. Sí, no, bueno, entonces, mis hermanos, les voy a presentar el hermano Gerardo Guaymín. Bueno, nos estuvo acompañando la Perdón, vez José. anterior. Sí, adelante. ¿Quién me No, habló? no, yo, Lucy. Ah, hola Lucy, ¿cómo estás? Bien, bien, no, que muy interesante está. Entonces, yo creo que todos estamos como muy concentrados. Ah, bueno, no, qué dicha. Sí, a mí no me gusta hacer las exposiciones, leer tanto, pero esto sí es algo que es importante, leer un poquito y luego ya ir viendo los conceptos, pero ojalá que haya quedado claro. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Ok, muy bien. Entonces voy a presentarles al hermano Gerardo Guaymín de Honduras. Él Mucho gusto, es hermano. muy estudioso. Un saludo, mi hermano. Gracias por acompañarnos otra vez. Él es Un muy gusto. estudioso de las Feliz sábado profecías. a todos. Este, el hermano Gerardo nos va a presentar eh, ya la parte de, bueno, si las trompetas tienen un complemento en el futuro, ¿cuál sería? ¿Verdad? Y no algo, bueno, esto es así, punto, sino algo que estamos estudiando. Yo estaba conversando con él que hay varias interpretaciones, pero solo una puede ser la correcta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar eh, diferentes formas de analizar un tema, pero en oración pedirle a Dios que nos muestre cuál es la verdad para andar por el camino correcto. Entonces, hermano Gerardo Guaymín, el tiempo es suyo. Gracias, hermano. Solo le